Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenido, como es de costumbre, todos los miércoles a este espacio creado para ustedes y bienvenidos todos los que amantes del ejercicio físico y el deporte, a los estudiantes del programa de educación física de la Universidad del Tolima, estudiantes de fisioterapia que se han comunicado con nosotros de diferentes partes del país, a todos los profesionales, lógicamente, de educación física, entrenadores deportivos, fisioterapeutas, que se han venido conectando todos los miércoles a este espacio, a estas charlas que estamos convencidos serán un gran aporte para su quehacer diario y formación profesional. Hoy será la videoconferencia de biomecánica y fútbol para la prevención de lesiones, y vamos a contar con una gran persona, una gran conferencista de talla internacional, la cual voy a presentar en unos momentos. Pero antes de ella, quiero saludar a todo el personal de la Universidad del Tolima, a sus directivos, al programa, a los docentes del programa de Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad del Tolima, profesores catedráticos, docentes de planta, al Grupo de Investigación Ocio, Cultura Física y Salud, o CUFI, al Semillero de Investigación MOTUS y en especial, lógicamente, al Centro de Valoración, Recuperación y Readaptación Deportiva CEPA-RACIL. De igual manera, quiero recordarles que nos pueden seguir por Facebook Live, CEPA-RACIL, Valoración, Recuperación y Readaptación Deportiva, PIC Radio y Air Sport, quienes nos conectan con más de 80 emisoras a nivel mundial. De igual manera, ustedes nos pueden escuchar en esta videoconferencia por PIC Radio, emisora online del sistema iSport. Y también quiero pedirles el favor y solicitarles que nos compartan en todos sus grupos de amigos, sus redes sociales, para que cada vez ampliemos más la cobertura y seamos más los que conformamos este grupo. En la videoconferencia de hoy, biomecánica y fútbol para el manejo de la prevención de lesiones deportivas, nos acompaña Catalina Villasáenz. Ella es una ingeniera biomédica, máster en valoración biomédica clínica y experta en nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de las patologías del pie de la Comisión Europea Erasmus, con 10 años de experiencia en software para el diseño de órtesis y plantillas personalizadas. De igual manera, actualmente ejerce como ingeniera biomédica para Latinoamérica en Sensor Médica, empresa italiana líder en la fabricación de equipos para análisis del movimiento clínico y deportivo. Es encargada del proyecto de formación y educación en español y adicionalmente es consultora internacional para las empresas BioHealth Group de Uruguay, Ortho System de Bolivia, Alta Tecnología Médica de Panamá, Branson Sport Perú, ProBalance de Colombia y por supuesto del Centro de Valoración, Recuperación y Readaptación Deportiva CEPA-RACIL, quienes estamos haciendo un esfuerzo grande por adquirir y hemos adquirido ya tecnología de sensor médica. Entonces, pues, no siendo más, pues los dejo en la compañía y le doy la bienvenida a la ingeniera Catalina. De verdad, agradecerle por este espacio. Sabemos que a pesar de este confinamiento y esta cuarentena, tiene mucho trabajo y de verdad que le agradecemos de parte de estos amigos de aquí, de la ciudad de Ibagué, por este espacio y por este tiempo que nos va a regalar el día de hoy. Bueno, Carlos, mil gracias a ti por la invitación. Qué buena introducción. Empiezo simplemente definiéndome como una apasionada de la biomecánica y bueno, gracias a ello me gusta transmitir lo que sé y qué buena oportunidad para seguir fomentando en estos momentos lo que es la formación, la educación y esta área que es la biomecánica, que involucra un grupo interdisciplinario bastante amplio, sobre todo alrededor del deporte. Inicio enfatizando el desarrollo, el auge de lo que ha sido la biomecánica deportiva, que ha cobrado un particular interés
al ver los resultados que tiene realmente importantes en lo que es la prevención de lesiones y la optimización del gesto deportivo, del rendimiento deportivo. Hoy la idea de esta charla o de esta conferencia es que sea muy práctico. He escogido algunos casos de pacientes reales, casuística real, algunos infantiles, mujeres, deportistas de alto rendimiento. Pero para introducir voy a dar 5 minutitos de teoría, de un recorderis más que nada, como ambientando un poco lo que vendrá a ser un análisis y una interpretación de estudios reales. Antes de, quiero acá hacer la introducción que les decía en la parte teórica, y todos los estudios que voy a presentar a continuación van a estar basados o parten de lo que es un análisis cinético, es una de las áreas de la biomecánica, que analiza esas causas que producen el movimiento. Está relacionado con las fuerzas externas que nos llevan a generar momentos articulares y de ahí el movimiento. Como pueden ver acá en esta imagen, a toda fuerza de acción hay una fuerza de reacción con la misma magnitud en sentido contrario, si recuerdan a Newton, y el hecho ya de incidir sobre una superficie, pues nos va a generar esa fuerza de reacción que nos lleva a una flexión dorsal del tobillo o flexión plantar, después de rodilla, cadera. Vamos a ver a lo largo de toda esta hora cómo el cuerpo es un engranaje perfecto, y los pies son la base de sustentación del cuerpo. Cualquier alteración que tengamos a este nivel va a tener un efecto, una incidencia en rodilla, cadera, columna, en el resto del sistema musculoesquelético. Por eso es tan importante que no perdamos el énfasis de analizar el ser humano como un aspecto conjunto, como global, que no perdamos de vista que pueden haber otras estructuras que están siendo alteradas también. Eso como un concepto, y como otro, en la imagen de la izquierda, reforzar lo que son los 3 arcos del pie, la importancia del mecanismo Windlass, de la flexibilidad del pie. Si vemos todas las estructuras que necesiten fuerza, soporte, realmente están en forma de arcos, ¿no? Los puentes, porque justo nos ayudan a que se disperse la energía en 2 puntos y en el pie puntualmente vamos a tener esa característica de tener una flexibilidad, pero asimismo es el soporte de todo el cuerpo. Y bueno, continuando con la siguiente imagen, la baropodometría no es ni más ni menos que el estudio de las presiones plantares, pero siempre relacionado con todo lo que es el cuerpo en su conjunto. O sea, al poder sincronizar equipos que nos permitan tener información medible, repetible, confiable, ¿sí? Un análisis observacional cuando estamos hablando de algo dinámico, pierde muchísima información. Y además que depende mucho de la experticia del profesional que lo está analizando, ¿no? Tiene un factor de error humano bastante amplio. Entonces nos vamos a basar siempre en que tratemos de usar herramientas tecnológicas que estén a nuestra disposición. No digo que todos puedan acceder a equipos de presiones, de cámaras, pero la que sea que podamos recurrir, usémosla, porque realmente en la biomecánica es una parte fundamental poder contar con estas herramientas tecnológicas para poder incluso comparar al sujeto previo, posterior, en diferentes estadios, etc. Entonces, en lo que es, vamos a tener una división de varios exámenes que se derivan de, y para la interpretación o el análisis de estos casos que he escogido, usamos lo que es una plataforma de presiones y una cámara de video, con el fin justo de, al sincronizar ambas información, pues tenemos toda la parte de cinética,
que como lo dije anteriormente, es la ciencia que estudia una de las causas que producen el movimiento, las causas extrínsecas, como son las fuerzas de reacción de la superficie y momentos articulares, y por otro lado, la parte cinemática, que es esta ciencia justo que se dedica a lo que es la consecuencia del movimiento, o sea, el movimiento como tal, ángulos, distancias, flexoextensión de rodilla, cadera, dorsiplantiflexión del pie, rotaciones, oblicuidades de cada una de las articulaciones. Entonces, al tener sincronizadas estas dos áreas, pues tenemos una parte muy grande de lo que es un análisis biomecánico completo. Quedaría faltando la electromiografía de superficie, que también lo hemos hecho en unos pacientes, pero que es otro mundo también bastante complejo y que se prestaría para una charla entera. Como herramientas fundamentales y en el deporte, quiero también recordar que es muy importante que los exámenes que se le hagan a un paciente, a un deportista, puedan tener la prontitud en los resultados, ¿no? No es lo mismo hoy el deportista que viene lesionado y que le entregamos un resultado un mes después cuando su condición pudo haber cambiado completamente. Entonces, por lo menos estos sistemas nos dan esa posibilidad del análisis en el momento, de poder entregarle al paciente en ese momento información que va a ser relevante para su preparador físico, para su fisioterapeuta, para su entrenador, para su osteópata, su podólogo, su médico del deporte, su traumatólogo, todos estos profesionales que acabo de mencionar y algunos que tal vez se me escapen en este momento, se nutren de esta información que va direccionada a cada uno de acuerdo a su profesión, a su especialidad, a la aplicación, a la corrección, a la mejora de ese gesto deportivo, de esa postura, en fin. Entonces, como vemos acá, uno de los objetivos de la baropodometría estática es poder identificar cómo un problema de pies, como lo dije anteriormente, puede tener una incidencia en todo el sistema musculoesquelético. Lo vemos en la imagen de la derecha, como un descenso del arco medial puede llevar a un valgo de rodilla, a una oblicuidad pélvica, a una elevación del hombro correspondiente, y toda esta alteración en la postura, todo ese imbalance en estático, pues vamos a ver que tiene también una repercusión en dinámica y que puede llevar a una lesión u otra, o a que su gesto deportivo no sea el más óptimo, el más eficiente. Entonces, vamos a poder mirar cómo a partir de un análisis estático de cómo está la ubicación de los centros de presión, o sea, no es solamente áreas de hiperpresión. Acá en la baropodometría, como lo dice su nombre, es la medición de las presiones plantares. Entonces, tenemos puntos de hiperapoyo, tenemos zonas de hiperpresión. Este es un mapa de presión representado en una escala donde el rojo corresponde a la mayor presión y el azul a la menor presión. Entonces, lo primero que podemos identificar es justo cómo hay unas áreas de hiperpresión importante a nivel de talones. Vamos a ver también lo que son los centros de presión, que lo iré tocando en la medida en que vayamos avanzando. Vamos a ver lo que es vamos a ver lo que es el polígono de apoyo, y cómo correlacionarlo justo a todo el tema postural. Esto es otra parte de la baropodometría estática que está relacionado con el polígono de apoyo. Recordando rápidamente, uno de los modelos biomecánicos es el de Fuller, donde habla explícitamente del centro de presión que, como lo vemos acá, está al proyectarse sobre la superficie. Esto es lo que vamos a analizar, la proyección de ese centro de presión. ¿Y qué es el centro de presión? Es ese punto donde todas las fuerzas se anulan. Si tenemos, no tengo acá nada, bueno, una botella de agua, pero es bastante grande. Si lo ubicamos, el líquido no me ayuda, pero es ese punto donde al yo tocarlo, él va a encontrar un equilibrio y no se me va a mover, no se me va a caer, ¿no? Acá el líquido es otra fuente externa. Pero vamos a ver en la práctica cómo justo esa proyección del centro de presión tiene mucho que ver también con la columna, con la postura del paciente.
El polígono de apoyo nos muestra también el eje podálico, ángulo del pie, dividir el pie en diferentes áreas y poder identificar cada una de las áreas, qué superficie tiene y qué porcentaje de carga. Por otro lado, en la baropodometría dinámica ya vemos que al estar en movimiento, pues esa presión se va redistribuyendo y ese centro de presión también va a tener una trayectoria que nos da información supremamente importante de todas las fases de la marcha, de desviaciones del pie hacia lateral, hacia interno, de pronación, de supinación. Vamos a ver la simetría también entre ambos pies y van a concluir ustedes conmigo al final que no hay dos pies iguales, por ende mis pies no son igual tampoco al de otra persona con mi misma edad y mi mismo peso. Y esto hace que el hecho de que los pies sean ya de por sí diferentes porque no hay una simetría perfecta en el cuerpo, nos lleve a poder hacer un análisis personalizado, analizar cada uno de los pies en cada fase de la marcha, en cada fase del movimiento. La plataforma es como la ven en esta imagen de la izquierda, que esto nos ayuda también a que sean condiciones muy naturales para el paciente, ¿sí? Que no es una superficie inestable y que al estar descalzo pues vamos a analizar tanto su parte estática como su marcha o el correr, el desplazamiento o el gesto que queramos hacer en unas condiciones un poco más familiares, menos forzosas. Hay otros sistemas también de apoyo para el análisis biomecánico, hay plantillas sensorizadas que van dentro del calzado del deportista y se puede analizar en condiciones reales en su campo de fútbol, con su técnica, sus implementos deportivos, en toda su naturalidad. Pero ahí ya analizamos la influencia también del calzado deportivo en todo esto. Al hacerlo descalzo, pues vamos a analizar lo que es su marcha y su postura sin la influencia del calzado en un principio. Como les decía en el dinámico, ya la trayectoria del centro de presión, como lo ven en la imagen de la izquierda, pues nos va a mostrar o va a poder estar asociada también a ciertas patologías, a ciertas molestias, como en el caso de la segunda imagen inferior, como cuando se presenta una metatarsalgia, eh, el hecho de que haya dolor en la parte del antepié, pues nos va a hacer que el paciente inicie el despegue precipitadamente, ¿sí? Que no llegue hasta los metatarsos para el despegue por el dolor, sino que despegue el pie antes de. Casos de inestabilidad, donde una trayectoria del centro de presión no es un trazo continuo, sino que van a ver que tiene mucha oscilación, o como lo ven en la primera huellita, una trayectoria normal tampoco es un trazo recto, tiene cierta fluidez. ¿Por qué? Porque hay acá un concepto que se ha vuelto muy comercial, ¿sí? Que se ha un poco dado en un contexto no muy académico, el hecho de la pronación y la supinación. Partamos de la base de que el pie necesita pronar y supinar. Son movimientos fisiológicos. Cuando vamos a una tienda deportiva y encontramos calzado para pronador, calzado para supinador, cuando vemos un montón de deportistas, de runners, aficionados que dicen, no, me asesoraron en una tienda a comprar un calzado para pronador, si tienen los medios tecnológicos para poder direccionar a ese paciente que era el calzado que necesitaba, eso es otra historia. Pero en muchos casos vemos en la práctica que se ha vuelto dos temas como de moda y que se han usado un poco no muy a conciencia y ha llevado a otro tipo de lesiones. Entonces, es fundamental que recordemos que la pronosupinación son movimientos fisiológicos que el pie necesita hacer. Ahora, sí es patológico cuando hablamos de una sobrepronación o de una sobresupinación, que hay muchos casos de estos también. Un pie puede incluso hiperpronar y el otro puede estar neutro. O el pie también a su vez tiene esta flexibilidad
del antepié y del retropié, y puede entrar un pie en neutro y después generar una hipersupinación en lo que es el antepié. Entonces, conocer en qué momento se está dando, conocer cómo debe ser la pronosupinación fisiológica de la marcha, por ejemplo, que es uno de los movimientos más estudiados, saber que el pie necesita entrar en una ligera supinación para después en el apoyo medio ir a una pronación donde se absorbe la carga, donde está en ese momento todo el peso sobre el pie de apoyo, después va a una resupinación, va a la cabeza del quinto metatarso y sale por el hallux, que es justo el movimiento que ven en la primera huellita. Continuando, y algo que es igualmente importante, tanto en el estático como en el dinámico, el poder tener como apoyo también el video o la imagen del paciente sincronizado, nos va a dar lo que decía anteriormente, ya de un análisis netamente baropodométrico a un análisis un poco más biomecánico, porque incluye la parte cinemática. Como lo vemos aquí, en la parte izquierda tenemos el video frontal posterior, podemos sincronizar hasta 3, 4 cámaras y así cubrir los otros planos. Tenemos lo que es el vector de fuerza en la imagen derecha y la trayectoria, las presiones en dinámico. Para terminar, y termino el ciclo con lo que empecé también diciendo de la importancia de poder comparar al paciente en diferentes estadios, tener la posibilidad de verlo previamente, de hacerle un seguimiento posterior a la fisioterapia o posterior al entrenamiento o a la lesión o a la cirugía, o compararlo incluso con el gold standard, con patrones de normalidad para poder darle al paciente también como un sistema de biofeedback, de retroalimentación. Este es tu resultado, hay mucho apoyo en los metatarsos, esto es lo normal, donde no debería haber tanto, y el paciente o el deportista al identificar su problema, al entenderlo con imágenes sencillas de entender, de captar, pues también le va a meter un poco más de empeño al planteamiento del tratamiento que se haya escogido para él, o sea, de ortesis plantares, de calzado, de fisioterapia, etc. Ese seguimiento se puede hacer también con calzado y sin calzado, o sea, poder también diferenciar, y justo en el fútbol, una de las altas incidencias de alguna referencia de una de estas marcas deportivas de calzado fue fracturas y fisuras en la cabeza del quinto metatarso, porque justo ahí va uno de los taches de los guayos. Entonces también poder compararlo con sus diferentes calzados. Van a ver que hay muchos deportistas que dicen yo uso Adidas, Nike, Mizuno, con cuál de ellos, cuál me está aportando o contribuyendo a que mi biomecánica, mi postura, mi dinámica, mi gesto deportivo sea más óptimo, más eficiente. No hablo del mejor, porque vamos a ver también que se comete mucho ese error de querer llevar también a todos los pacientes a la normalidad. Y muchas veces eso anormal es justo lo que me está potenciando el gesto deportivo. O sea, en deporte hay que tener mucho cuidado con esto, porque también, y sobre todo en alto rendimiento, que llevan ya tanto tiempo y con una técnica tan definida, que pequeñas modificaciones por potenciar ese gesto deportivo pueden terminar en otro tipo de lesión. Entonces, analizar personalizadamente de acuerdo a toda la anamnesis, a toda la información que tengamos de este deportista, va a ser la clave para poder plantearle realmente lo que necesita. Luego se puede hacer también un análisis de estabilidad, y esto es una de las herramientas que se usa mucho en deporte para determinar si posterior a una lesión este deportista está en condiciones de reinsertarse a la actividad deportiva, a su vida deportiva. Una operación del menisco o no sé, el ligamento cruzado tuvo su tiempo establecido de fisioterapia, toda su recuperación,
Y al hacerle el análisis de estabilidad, al mirar en los apoyos monopodálicos qué tan recuperada está esa propiocepción, pues vamos a tener también una información más medible y repetible para decirle al paciente, todavía te falta trabajar un poco más la propiocepción o ya estás bien, y así evitamos también que la recidiva de las lesiones sean tan altas en el deporte. Por último, y ya después de esto empiezo con la parte práctica, resumo que la baropometría tiene 4 objetivos fundamentales. El primero es en la prevención de lesiones al poder identificar esos factores de riesgo. El segundo es evaluar la evolución del paciente, mirar y a partir de acá también definir si lo que se le había planteado está teniendo un efecto positivo o no está teniendo ningún resultado y modificarle su tratamiento oportunamente. Tercero, determinar si ya está apto para la reinserción en la actividad deportiva, como lo acabo de explicar. Y por último, y muy importante, poder plantear de manera objetiva el tratamiento o fisioterapéutico u ortopédico o de acondicionamiento muscular. Dentro de las aplicaciones no está solo el deporte, está también en la vida cotidiana, lumbalgias mecánicas de muchos años de evolución, en deporte tanto alto rendimiento como aficionado, en diabetes para prevención de úlcera, deformidades, neuropáticos, ortesis plantar, en fin. Todo esto nos lleva a pensar en que realmente un análisis biomecánico, un análisis de estos que van a ver que es muy sencillo en realidad, pues tiene una repercusión no solamente en el deporte. Y acá hago también una claridad, y es que el hecho de que se puedan también analizar a los deportistas desde su edad más temprana, desde que son niños, es algo muy valioso porque justo en ese momento es donde está más fértil el terreno para poder hacer esas modificaciones en cuanto a la técnica y poder potenciar a este niño sin necesidad de vivir en su edad, en su vida deportiva, cualquier cantidad de lesiones. Entonces, algo que hacen en Ceparrache es justo esto, ¿no? Poder, desde que son nenes, desde que están chiquitos, analizarlos a todos y poder ir identificando en la medida en que va dándose su desarrollo qué tipo de pie tienen, qué molestias van presentando, qué necesitan en el calzado potenciar o no, cómo se va caracterizando, si por la velocidad, qué alteraciones posturales se deben corregir desde que son pequeños. En cuanto a las ortesis plantares, a partir de todos estos resultados, pues se diseña en 3D una plantilla que va a medida, al milímetro, cada parte del pie lo que necesita. Esta es una de las técnicas de plantillas, no estoy diciendo que sea la única, pero que sí, con esa información que se tiene digital se puede también diseñar con toda la precisión una plantilla, una ortesis personalizada. De acá empiezo entonces con los casos prácticos y decía que empezaba un niño que viene con alteraciones posturales que vamos a evidenciar acá en este examen. De entrada, ven que tiene como una escoliosis, acá le pueden ver en la cadera como un descenso de la hemipelvis izquierda y una elevación del hombro izquierdo. Parece con una cifosis importante. Y bueno, muchos de ustedes dirán, pero el tema postural en los niños es bastante complejo por el uso de las mochilas del colegio, por vicios posturales que se van adquiriendo desde la edad muy temprana, pero que es muy importante identificarlos para poder ir corrigiéndolos. Y más, en el análisis estático, vengo con, aquí no sé si se ve bien, sí, lo que es la distribución de cargas en cada extremidad. Les decía que no hay una simetría perfecta en lo que es el ser humano, o sea, un 2% es tolerable, es normal. Y de acá que vemos un poquito de mayor carga en la extremidad izquierda, sin embargo está dentro del rango normal.
Vamos a poner los centros de presión en el eje. Vemos que el punto de mayor presión también está en el talón, en retropié, y que el porcentaje de carga más grande está a nivel de talones, ¿sí? Luego, en lo que es el polígono de apoyo, justo vemos cómo ese baricentro corporal está en retroposición y el hecho de que esté más hacia atrás, ¿qué tiene que hacer la columna para poder? Voy a tratar de explicarlo con esta imagen. Cuando este baricentro corporal está posteriorizado, imagínense que se paran más sobre los talones. ¿Qué tienen que hacer para no caerse, para que todo el cuerpo no se vaya hacia atrás? Pues tienen que generar una cifosis para compensar el hecho de que esté tan en retroposición el baricentro corporal. Y de acá puede ser que justo lo que les decía, que se relaciona con el tema también de la columna en el plano sagital, cómo esa cifosis puede estar dada por un baricentro corporal en retroposición o viceversa. Entonces, de acá, la primera recomendación es evitar que use calzados sin drop, sin altura, porque va a tener la postura que vimos en la imagen anterior. Ya al tener una pequeña elevación en retropié, pues va a hacer que su cuerpo, que su columna, que su tronco se vaya más hacia anterior y puede ser que mejore por consecuencia su postura en cifosis. Además de esto, no puede ir solamente acompañado de calzado, de ortesis, sino viene con una fisioterapia o un programa de reacondicionamiento postural direccionado, ¿ok? Por otro lado, vemos el eje podálico bastante reducido, cuando debe ser entre unos 9 y 15 grados. Acá vemos que los dos pies están completamente paralelos y esto nos reduce la base de apoyo, la base de sustentación. Si hacen el ejercicio de pararse con los dos pies junticos y alguien los empuja, es más probable que se vayan a caer. Cuando abrimos esa base de sustentación, cuando ambos pies se van más hacia el lateral, pues nos pueden empujar y va a ser mucho más estable nuestra postura. Entonces, de acá uno de los factores, si se hace fútbol o deporte, natación es otra historia, pero si hace deporte desde desplazamiento, de impacto, de estos colectivos, puede ser que al correr y con esta base de sustentación reducida, pues vaya también a ser más propenso a caerse, ¿no? Por otro lado, vamos a ver aquí, en esta imagen es bastante claro a nivel de retropié, cómo nos venía ya con un diagnóstico de pie plano y aquí se confirma la hiperpronación importante de ambos retropiés, tiene un valgo muy pronunciado, según veo en la imagen, incluso más en izquierda que en derecha. Y esto puede ser también que nos esté llevando a lo que veíamos en esta otra imagen, ¿no? Cuando hay un valgo más pronunciado, pues nos lleva a esa oblicuidad pélvica y a toda la descompensación del resto del cuerpo que veíamos en la imagen postural. Entonces, este es un primer factor a atacar, poder corregir o alinear ambos retropiés. Y no es que anteriormente había una creencia de el pie plano no hay que corregirlo con ortesis plantares porque va a ser pie plano toda su vida. Puede ser que sí, puede ser que siga evolucionando y siga siendo un pie plano laxo, pero el hecho de que esta desviación nos lleve a una alteración postural, pues sí puede ser que nos que nos pueda ayudar a prevenir otro tipo de lesión en rodilla, una escoliosis generada por esto, por ejemplo. Entonces la idea es prevenir, no solamente enfocarnos en el pie, sino ver cómo la salud de la rodilla, la alineación de todo el cuerpo, al darle esa base de sustentación lo más alineada posible, pues nos va a contribuir a que las otras articulaciones tampoco sufran ese desbalance de cargas que nos lleva a un fortalecimiento muscular o a un desbalance muscular y a una lesión y a otra. Finalmente, bueno, tenemos lo que en este reporte, lo que les decía anteriormente, conclusión, una base de sustentación reducida por el eje podálico reducido, mayor carga en retropié,
lo cual lleva a que el baricentro corporal se vaya hacia atrás y puede ser que efectivamente esto sea lo que nos contribuya también a la mayor cifosis en cuanto a la postura. De acá vamos entonces a, ya miramos las imágenes posturales, la baropometría estática. Vamos a ver ahora la dinámica. Muy bien de tiempo. En la dinámica tenemos algo muy importante y es ver cómo esta trayectoria se va hacia adentro. Miren que acá el eje podálico no solo está reducido, sino que está como hacia rotación interna, ¿no? Esto complica todavía más el desplazamiento y es un factor de riesgo todavía mayor a lo que les dije desde el estático, que son las caídas o la falta de estabilidad. Vamos a verlo aquí. Ver cómo se demora un poco más en retropié, más el talón, hace una trayectoria rápida por medio pie. Acá pasa rápidamente, pero apoya todo el pie, confirmando el pie plano y además en valgo. Miren cómo apoya todo el medio pie, finalmente sale por el hallux. En cuanto a los rockers, aquí en justo esta fase, la segunda imagen de abajo hacia arriba, se llama la fase de respuesta a la carga. En esa fase es donde vamos a encontrar que el vector de fuerza en su mayor amplitud pasa por la rodilla. Entonces puede ser que esta fase, al estar tan incrementada, nos genere también una sobrecarga articular a este nivel. Y adicional a ello viene en una hiperpronación, con lo cual se van a imaginar el vector de fuerza pasando por la parte interna de la rodilla y generando un desbalance importante a nivel de muscular, de cuádriceps, con lo cual también puede contribuir a que haya alguna inestabilidad a nivel de la rodilla. Acá vamos a verlo en estos dos planos, tanto en el posterior como en el lateral, cómo efectivamente se da una marcha con una hiperpronación, con un valgo de rodillas, con muchísimo movimiento de brazos para ayudar justo en ese desplazamiento, ya que el pie lo que contribuye es un poco ineficiente en este mecanismo Windlass, que es la restitución de la carga que nos ayuda para el avance, tiene que ayudarse con el balanceo de miembro superior de los brazos, y lo ven acá también en la imagen sagital, en este plano lateral, como hay un apoyo completo del medio pie en ambos pies, ¿sí? Finalmente, aquí en las curvas podemos identificar cómo se da ese vector de fuerza, que normalmente debería estar relacionado con una M, donde el primer pico y el segundo pico deben estar casi a la misma altura, siendo ligeramente mayor el pico de fuerza que ejerce el pie hacia la superficie para la propulsión. Entonces hay un contacto inicial muy fuerte con ambos pies, de hecho se corrobora con la hiperpresión de ambos talones, cae muy fuerte en los talones y esa fuerza también se irradia, se repercute en rodilla y en cadera. Finalmente podemos ver acá las presiones en 3D, cómo es un poco más en una superficie menor en el pie derecho que en el izquierdo. Es todo el talón y acá sea justo en el centro del talón. Voy a seguir al otro caso, que se me fue mucho tiempo en este caso, pero era interesante ver cómo desde que son pequeños, pues el hecho ya corregirle a él a través de una órtesis plantar, con una corrección para la hiperpronación, con una elevación de retropié para llevar el baricentro corporal hacia adelante, y en la parte de acondicionamiento muscular, trabajando el tibial posterior, trabajando discriminadamente la musculatura también del cuádriceps para evitar ese desbalance muscular dado por la hiperpronación y por el genualgo, trabajando la postura, fortaleciendo el core y todo lo que se necesita, pues van a ir llevando a este niño a que su vida deportista sea placentera y no sea más bien
sufrimiento a través de las lesiones o de ver que no es tan eficiente en cuanto al gesto deportivo. Vamos a analizar otro caso que es un deportista profesional, tenía acá seleccionado. Acá está. Este es un deportista profesional de Uruguay que refiere dolor en tendones de Aquiles. Tuvo una tendinosis del Aquiles izquierdo que le formó un quiste. Presenta dolor también a nivel de los isquiosurales, en toda la cadena posterior, dolor lumbar, y vamos a analizarlo. Y también es diabético, tiene diabetes insulinodependiente, la tipo 1. En este caso empezamos con un análisis del pie, donde podemos identificar, partiendo de la base de qué tipo de pie tiene, si tiene un pie plano, un pie cabo. Es posible incluso ver en este examen algunas zonas de hiperkeratosis, si es un diabético, pero en el caso de él no es, pero bueno, se ven algunas veces úlceras, etcétera. Acá vemos cómo es un pie normal, ven el apoyo en el arco lateral, en los talones, en los metatarsos. Ven también cómo en el pie izquierdo tiende a ser un poco más cabo, no hay este apoyo en el arco lateral. Es posible también verlo a través de la colorimetría. Acá es claro cómo hay un apoyo más a nivel de todo el arco lateral y en el izquierdo no. Y bueno, vemos también un ángulo del hallux ligeramente más pronunciado en el izquierdo que en el derecho. Partiendo de la base que es un pie normal, de normal a cabo en el pie izquierdo, vamos a analizar en la baropometría estática cómo hay si bien los puntos de mayor presión están a nivel de retropié, acá hay una disminución en el porcentaje de carga, un 49% y un 44% a nivel de retropié. Está, por lo cual, incrementado el apoyo a nivel de antepié. Esto nos lleva, lo contrario del caso anterior, a que su baricentro corporal esté desplazado hacia anterior y ligeramente hacia la derecha, con un eje podálico más incrementado en el izquierdo, como lo ven acá. Puede ser, y algunos casos esto debe confirmarse con la clínica, cuando el punto de mayor carga se encuentra ligeramente lateralizado y la rotación del pie se da muy hacia externo, es muy probable que venga de una rotación externa también de la cadera, ¿sí? Aquí vemos que no se presenta ningún genualgo ni varo importante como lo veíamos en el caso anterior. Y vamos a ver en las imágenes posturales qué otra información relevante nos puede aportar. ¿Sí? Decíamos desde el podoscopio tenía un pie de normal a cabo, evidentemente acá también se confirma. Pero como lo ven, a través de una imagen no sabemos cómo está apoyando la cara lateral del pie, el arco lateral. Por eso es tan importante el primer análisis que interpretamos, donde sí era evidente cómo hay una mayor carga en la parte del lateral del derecho que del izquierdo. Acá vemos el calzado que está usando y vamos directamente con el dinámico. En el dinámico, recordemos siempre el diagnóstico con el que fue enviado el paciente para poder hacer una seleccionada. Si le duele el tendón de Aquiles y vemos en un estático que su baricentro corporal está anteriorizado, que los centros de presión están anteriorizados, puede estar relacionado muy probablemente con un acortamiento de la musculatura posterior. Al estar acortada la musculatura posterior, tiende a haber un apoyo más hacia anterior, por ende su baricentro corporal está más hacia anterior, y acá la compensación de la columna es lo contrario. En lugar de una cifosis, es una hiperlordosis, lo que genera también el uso de los tacones en las mujeres. Ustedes ven cuando una mujer está en unos tacones altos, su columna justo para compensar se va hacia una hiperlordosis y así mantiene su estabilidad. Y de hecho muchas lumbalgias
vienen dadas por esta condición. Aquí hay algo bastante interesante y es que me lleva a pensar todavía más que sí, evidentemente puede haber un acortamiento en la musculatura posterior, y es que la trayectoria del centro de presión, que es esta blanca que estoy señalando acá, no inicia desde atrás, sino que inicia ligeramente anteriorizada. ¿Qué quiere decir esto? Que el pie no está haciendo una correcta dorsiflexión, sino que empieza el apoyo un poco más hacia adelante, casi como reduciendo el impacto del talón, sino casi desde la media planta hacia adelante. Algo muy interesante, más allá de ver la presión promedio, es ver la presión en función del tiempo, y es esta imagen que vemos acá. Y acá vamos a ver que evidentemente el tiempo de apoyo en los talones es tan reducido que las presiones se ven básicamente en antepié. Voy a ponerlo en dinámico acá en esta escala de colores para que lo vean mejor. Miren cómo se da una caída bastante rápida, un tiempo muy reducido en el talón, y camina más, es el tiempo mayor de apoyo se hace en el antepié. Por este lado, pues vemos también que tiene un largo de paso adecuado, que el porcentaje de carga, si vamos acá a los rockers, está mejor distribuido, pero casi que en el izquierdo, por ejemplo, no hay un contacto inicial del talón, sino que cae directamente sobre la respuesta a la carga. Con ello, realmente lo que incrementa es en el antepié el apoyo. Y como les decía, vamos a verlo acá en la fuerza, deberíamos encontrar un caso completamente contrario al anterior, donde el pico de fuerza que ejerce el pie contra la superficie para la propulsión es este de acá, es mucho mayor. La segunda gráfica, el derecho es el verde, miren cómo describe una M, pero con una segunda, un segundo pico mucho más pronunciado, igual que en el izquierdo. Entonces, recomendaciones a partir de acá. Bueno, ya los fisioterapeutas sacan sus conclusiones en cómo hacer para elongar esa musculatura posterior, que ha sido lo que le ha llevado a las tendinitis y la tendinosis del Aquiles en ambos pies. Probablemente necesite también alguna ortesis plantar que nos ayude a reducir el apoyo en antepié y que le lleve el pivote ligeramente más hacia posterior. Hay mucha carga en la cabeza del quinto metatarso y es futbolista, y recuerden el tema del uso de los guayos y la incidencia de lesiones en la cabeza del quinto metatarso, también evitar esas zonas de presión, que además en este caso particular, y lo escogí por esto, es un paciente diabético, y recordemos que en la diabetes es de suma importancia evitar las áreas de hiperpresión, porque con el tiempo van perdiendo sensibilidad a nivel de los pies, y esas áreas y la cicatrización en ellos es más compleja, y hay otros factores adicionales que se relacionan, pero la salud de los pies en un paciente diabético es el primer paso para prevenir un pie diabético, que normalmente termina en una amputación, en una úlcera, y una úlcera en los diabéticos es muy difícil de tratarla y termina en una amputación, etcétera, etcétera. Este es deportista y probablemente tenga su glicemia en los niveles adecuados y todos los controles, pero es un paso de prevención a nivel de diabetes fundamental, evitar las áreas de hiperpresión. ¿Y cómo se hace esto? Solamente a través de una ortesis plantar personalizada. Entonces ahí viene el ortesista o el diseño de una plantilla personalizada, el fisioterapeuta que le va a ayudar a elongar toda esta musculatura posterior y a trabajar en general toda la cadena posterior, y un fortalecimiento del tibial anterior, y todo lo que van planteando a partir de acá. El preparador físico o el entrenador, cómo potenciar el hecho de que tenga su baricentro corporal anteriorizado para el caso de la técnica deportiva del fútbol, los favorece, porque cómo se corre, o los desplazamientos, y sobre todo que son desplazamientos de mucha velocidad y más bien cortos,
el tronco debe estar hacia anterior para que con su propio peso se ayude en el impulso. Entonces, ¿cómo aprovechar esta condición del deportista para optimizar la técnica deportiva, pero previendo lesiones tanto a nivel de pie como a nivel también de, muchas veces se lleva después de mucho tiempo de un movimiento repetitivo, 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 una sobrecarga de muchos años a tendinitis patelares, porque justo ese vector de fuerza incide sobre la parte anterior de la rodilla, pero entonces fortaleciendo bien la musculatura del cuádriceps, al tener mayor masa muscular, pues nos va a absorber más el impacto que la articulación, dándole la estabilidad que es, revisando su calzado, evitando las zonas de hiperpresión y dándole también flexibilidad a todo el sistema del Aquiles, fascia, perdón, nos va a ayudar y nos va a contribuir tanto a prevenir este tipo de lesiones como a optimizar su gesto deportivo. Tengo 10 minutos, no sé si empezamos ya las preguntas o hago algún otro análisis corto. Si no hay tantas preguntas, puedo analizar otro Perdón, deportista que le tenía para ustedes. ¿Sí? Catalina, perdón, aquí hay una pregunta. Primero te saludan desde Colombia, de diferentes partes, incluso dicen que eres una dura en estos temas. De igual manera, dicen, incluso aquí una pregunta del profesor Carlos Andrés Güeler, que es de Pereira, preparador físico de gran importancia aquí en nuestro medio, en Colombia. Y dice, muchas gracias por la calidad y funcionalidad de tu contenido. ¿Tienes datos de cambios en posquirúrgico de ligamento cruzado anterior, sobre todo en las fuerzas de reacción o de frenado? Sí, sí los tengo. Bueno, en realidad me tengo una base de datos muy amplia, pero no he tenido la oportunidad de dedicarme un poquito a la investigación, que es lo que más me apasiona. Solamente hice una hace poco sobre la lux rigidus. Pero sí, por mi experiencia, y he visto mucho deportista profesional, toda la selección uruguaya, tuve también la selección del AUCAS en Ecuador hace muchos años, y en fin, por la experiencia y en el día a día de lo que voy encontrando, después los postquirúrgicos en cuanto, no, lamentablemente no tengo acceso o no sé mucho qué se le hace en fisioterapia, todo esto. Simplemente vienen después de la cirugía, se le plantea o las ortesis plantares, o se le entrega esta información a su entrenador, a su preparador físico y sobre todo en cuanto a la estabilometría. Ahí es donde se usa muchísimo. Creo que tenía justo un paciente con un cruzado que había sido operada, no sé si después nos dé para hacer otra charla con Carlos, pues si hay mucho interés y podemos ver más casos clínicos, pero algunos que se habían recuperado bien, pero la mayoría de ellos todavía en cuanto a la propiocepción, a pesar de que ya estaban dados de alta, veíamos que todavía presentaba muchísimas alteraciones y que necesitaba seguir trabajando en ello para evitar lo que decía antes, ¿no? Que la recidiva de la lesión está fuera tan alta. No sé si respondí o si me fui por las ramas, pero yo soy de Pereira también, quería empezar por eso. Así que saludos a toda mi gente linda de Pereira. De igual manera, Catalina, dice acá Ana María, dice, hola Catalina, muchas gracias por este tiempo. Mi pregunta es, ¿existen ventajas o desventajas al utilizar tacos de aluminio o tacos de goma en el fútbol? ¿Y en qué influye esto? Tacos de goma, me imagino Los como tachos. las siliconadas, o como. Yo me imagino que son los taches de los Ah, guantes. los taches. ¿De aluminio o de goma? Pues
Por los materiales pienso mucho en el tiempo de reacción, ¿no? Generalmente, como igual que en el atletismo de alta velocidad, la fase de apoyo es la fase de frenado y en fútbol justo estos desplazamientos deben ser muy rápidos, entonces justo el calzado está diseñado de esta forma para que el contacto con la superficie sea mucho menor, ¿sí? O sea, que la fuerza de reacción no nos frene el movimiento, sino que al estar más reducido, pues nos ayude a que haya una fase de balanceo, una fase de aceleración mucho más incrementada. Y pienso tal vez en que el aluminio nos ayude a que esa fase de contacto sea menor que en goma, pero yo puntualmente experiencia en cuanto al material de los taches en el calzado deportivo de fútbol no tengo mucha. Sin embargo, si quieres, puedo investigar y me envías un correíto y lo que averigüe te lo respondo. Bueno, Catalina, pues no sé si te sigo haciendo preguntas o quieres pasar a tu nuevo caso o terminamos con las preguntas, dependemos de Si ti. hay no, si hay preguntas, pues preferiría Bueno, responderlas y así oh, quedan todos por igual. ok. Dice Germán Rodríguez, profesor de la ciudad de Neiva, dice, buenas tardes, muchas gracias por tan excelente información. Tengo entendido que es muy común que los seres humanos tenemos una pierna más larga que la otra. ¿Esto influye mucho en la pisada y se puede mejorar? Es una pregunta muy interesante, de hecho, también, porque en cuanto a la dismetría han habido muchas posturas. Hay quienes prefieren corregirla a pesar de que sean dismetrías muy pequeñas. Hay quienes no. La teoría dice que hasta 1 centímetro es normal que haya diferencia entre ambas extremidades inferiores y que los tejidos blandos alcanzan a compensar y a mantener la estabilidad. Sin embargo, yo soy muy partidaria hasta en estos casos de responder siempre con un depende, porque depende de que si es profesional o no, qué intensidad deportiva tiene, si tiene, viene asociada también a algún tipo de escoliosis, si no, si se le ha hecho algo de quiropraxia, si es una longitud real o anatómica, porque hay dos tipos de longitud, ¿no? La real es del hueso al hueso, perdón, real y funcional. Entonces, sí, soy muy candidata a que se analice muy individualmente al sujeto, que se le mire correlacionado en cómo está su columna, si tiene una escoliosis, si es una longitud funcional. En mi experiencia, si allá va la pregunta, he visto en alto rendimiento. Depende también de la disciplina deportiva, que algunas compensaciones, aunque sean pequeñas, han tenido una incidencia positiva. Tuve un caso de un marchista olímpico que se descalificó porque en la fase de doble apoyo parecía que no la hubiera cumplido y le sacaron la banderita y realmente era que tenía una pequeña diferencia de longitudes, pero como es un deporte tan simétrico y tan exigente en ello, hacía una mayor rotación de cadera para lograr la misma longitud de paso y esto hizo que visualmente pareciera como que despegaba. Entonces se le compensó esa pequeña longitud y mejoró muchísimo, pero muchos casos que son hasta de 1 centímetro de diferencia y con algo de quiropraxia o que ha sido más funcional que real, eh, ha tenido un buen manejo sin necesidad de entrar a una ortesis o a una compensación en el calzado. Entonces, es muy importante analizarle qué disciplina, qué intensidad, si tiene alguna otra sintomatología, revisar si es algún caso de falta de flexibilidad. Por ejemplo, un caso muy típico, y con esto cierro la pregunta, y bueno, de hecho soy yo, tengo un valgo, un talo valgo bastante pronunciado de un pie y del otro no, y vuelvo a esta imagen, y como esto puede generar una dismetría funcional, no es anatómica, que al corregir el valgo del pie se compensa a todos los miembros inferiores y se compensó la dismetría. Entonces no hubo necesidad de poner un realce, sino simplemente corregir el valgo y con eso la rodilla se mejoró, la cadera se elevó y se compensó. Y hay veces que lo que cometen un error es compensarle el valgo y además altura y termina generando
una dismetría en el sentido contrario, termina siendo más larga la extremidad que inicialmente era más corta y se llevó a alterar la otra extremidad. Entonces hay que analizar en resultado de las presiones si realmente me está produciendo un desbalance importante, analizarlo en la parte postural, si veo algún efecto real que me esté identificando ese factor de riesgo y si vale la pena compensarlo o no. Bueno, Catalina. Juan David Medina Valencia, un cordial saludo. Dice que también desde Pereira, están todos los pereiranos saludando. Dice, teniendo en cuenta lo mencionado, que es mucho más corregir técnica y este tipo de balance en niños, ¿cómo se podría evaluar a cada uno de los niños en las escuelas de formación donde carecen de este tipo de tecnología e incluso de profesionales? Bueno, no hay excusa, ¿cierto? Si así sea un celular con cámara tenemos hoy casi todos. Entonces, así sea a través de videos, de fotos, de una exploración física, una exploración clínica del pie, de la postura, de la sintomatología que refiere también los niños. Muchas veces refieren cansancio y no se les presta atención. Y no, está en crecimiento, le duelen las rodillas, pero está en crecimiento. Y puede ser que ya sea una alarma frente a algo que no está bien. Entonces, escucharlos, tomarle fotos, analizarle el pie. Y en cuanto a la formación, bueno, justo la idea es fomentar a través de estas charlas para que sea accesible a cualquier profesional que esté interesado realmente en mejorar o en conocer un poco más de biomecánica. Hay cursos que yo también he dado en Colombia, Juan Carlos ha asistido a varios, estar pendientes de cuándo vamos a Colombia o talleres virtuales, leer, hay mucha bibliografía en internet al respecto. Que también los puede guiar un poquito en cómo hacer una correcta exploración clínica, física, o enviarlo, dice, bueno, yo encuentro, hay algo acá extraño que me parece que sería importante enviarlo a un fisioterapeuta para que lo revise más a profundidad y trabajar en equipo interdisciplinario. Creo que esa es la clave de todo, poder juntar, sumar nuestros conocimientos va sin duda a generar un efecto muy positivo en los pacientes. Lo que más nos importa es esto, ¿no? Que el paciente pueda tener o el deportista un resultado en el menor tiempo posible. Y si para eso yo tengo unas herramientas y el fisioterapeuta tiene otras y nos comunicamos y el preparador físico y el entrenador y su médico, no va a haber ningún mejor resultado que poder trabajar en equipo. Bueno, Catalina, a ver, yo, si me permite, Juan David Medina, pues con el respeto de Catalina que está liderando esta videoconferencia, a ver, le comento, pues ese ha sido como mi caballito de batalla, si me permiten la expresión, puesto que hasta hace 2 años, 2018, creo que a finales del 2018, sí, exactamente, adquirimos la plataforma, ¿sí? Y en el consultorio, y lógicamente, como utilizando las palabras del profesor Weller, esto es un juguetico excepcional, muy importante, pero antes de eso, ¿qué había? Y de igual manera, pues todavía se sigue complementando, mediciones de longitudes de miembros inferiores con una cinta métrica, ¿sí? Medida real y aparente. Hacíamos tomas de huellas plantares utilizando una simple tinta o vinilo. Lógicamente, pues el niño se untaba, se quedaba untado de esa tinta, pero bueno, eso con agua se quitaba, con un alcohol, ¿cierto? Y podíamos hacer análisis de huella a través del método que está muy controvertido, pero existen otros nuevos métodos más válidos a nivel internacional, pero utilizamos el método HERSCO, Hernández-Corbo, para poder determinar el tipo de pie, huella plantar, ¿sí? Si era pie plano, pie cao, y hacíamos análisis de postura, como lo dice Catalina, con
videos, cámaras. Ahora pues tenemos la ayuda de los teléfonos, aplicaciones, es decir, aplicaciones muy económicas, pero también hay aplicaciones gratuitas. Entonces, quiero utilizar aquí las palabras también de Catalina, o sea, cero excusas. El que quiere hacer las cosas y quiere darle, como le digo yo a mis estudiantes, ese valor agregado y mejorar la intervención que hace como docentes en las escuelas de formación deportiva y en el mismo colegio, institución educativa, pues podemos hacer cosas con esas herramientas. Xavier Aguado, que yo creo que Catalina lo conoce de España, él habla de eso, cómo a través de, si bien es cierto que biomecánica se relaciona mucho con tecnología, pero también existen materiales, equipos, herramientas que tenemos a la mano, un metro, una cinta métrica, un celular, como les decía, con sus aplicaciones, un cronómetro. Podemos hacer una regla, una escuadra, podemos hacer biomecánica, lógicamente teniendo en cuenta que va a tener un porcentaje de error mayor que el que nos ofrece este tipo de tecnologías. Entonces quería como complementar eso, pues que yo he sido uno de los que he podido hacer cosas, estudios y esto con baja tecnología, de bajo costo. No sé si pues hasta ahí de verdad no hay más preguntas, Catalina. Bueno, Agradecerte de verdad por este espacio. No sé si quieras complementarnos algo o decirnos algo. no, gracias a ti, gracias a todos los que asistieron. En realidad para mí es un placer, creo que realmente me gusta mucho y poder ayudar en lo que pueda. Quienes estén interesados en hacerme más preguntas, en consultarme cualquier cosa, soy súper disponible. Mi correo es muy sencillo, catalina con c @sensormedica.com, sensormedica.com, pegadito todo. Y bueno, o en Facebook me pueden escribir. Y nada, les estoy contando cuándo vamos a dar más cursos presenciales, virtuales, en Colombia o bueno, donde sea que esté. Cualquier pregunta que me hagan será muy bien recibida. Gracias a todos, gracias por la invitación, Carlos. Realmente un placer poder hacer parte de esta serie de charlas que vienen dando y nada más que agradecer. Bueno, Catalina, gracias nuevamente por tu tiempo. Hay un compromiso de una capacitación muy posiblemente aquí en la ciudad de Ibagué. Esperamos que pase esta pandemia, esta situación, pero aquí estaremos esperando la llegada de Catalina. De igual manera, un saludo, sé que debe estar escuchándonos, Martín, un cordial saludo, ¿verdad? Y de verdad agradecerles infinitas gracias por este espacio y a todos los seguidores, a todos los que estuvieron conectados en este espacio, de verdad agradecerles por estar ahí conectados con el Centro de Valoración, Recuperación y Readaptación Deportiva. Les agradecemos de parte del programa de licenciatura en Educación Física, del Grupo de Investigación OCUFIS, y nos vemos el próximo miércoles con otra charla muy interesante, como siempre, en lo que tiene que ver con ejercicio físico y deporte. Muchas gracias a todos. Gracias, chao.